Bueno, yo voy a intentar explicar cómo se ha diseñado el sistema de financiación desde su origen. Y, en principio, el primer sistema de financiación que se diseñó en 1980, ya hace 38 años, pues ese sistema de financiación reconocía dos tipos de comunidades autónomas, unas que eran de vía rápida y otras que eran de vía lenta, y se reconocía en la Constitución española las comunidades autónomas de vía rápida a través del artículo 151, donde se tenía un nivel de competencia más elevado que las comunidades autónomas de vía lenta. Pero a lo largo de los años se ha producido una convergencia en el nivel de competencia adquirido por las comunidades autónomas de vía lenta. Es decir, que actualmente están prácticamente equiparadas las dos. Pero eso va a explicar por qué ha habido tantas revisiones en el sistema de financiación, es decir, que ese boteo de traslación de las competencias a las de vía lenta ha provocado esas revisiones en los sistemas de financiación. Bueno, a mí me gusta hacer mención, antes de empezar en el sistema de financiación autonómica, a cómo se recogen las obligaciones y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas españolas en la Constitución española. Y como no me sé bien los artículos, lo voy a intentar, por lo menos voy a leer lo más importante, que los tengo aquí recogidos en una chuletilla. Y el artículo 139.1 de la Constitución española establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio español. Ese es un aspecto muy importante tener en cuenta, porque la Constitución se fundamenta en una indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integra y la solidaridad entre ellas. Es decir, que el principio de solidaridad es un principio que sí está recogido en la Constitución española, y es el principio, aparte de que se recoge también en el artículo 158, en el que se establece que los presupuestos generales del Estado se articularán las formas, es decir, se asignarán cantidades a las comunidades autónomas para que puedan prestar el servicio que le han sido asignados a todos los españoles en unas condiciones, es decir, es una cobertura mínima de los servicios esenciales que las comunidades autónomas prestan a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, a mí me gusta partir de cómo se recoge en la Constitución española todos estos derechos y sobre todo el principio de solidaridad. Bueno, el sistema de financiación autonómica no es más que un conjunto de ingresos que las comunidades autónomas tienen o disponen para financiar los servicios que han sido traspasados por la Administración central. Y aquí luego hablaremos de cuáles son los servicios que realmente se financian con el sistema de financiación autonómica. Ya veremos cómo a partir del año 2009 se produce una quiebra de la filosofía de cómo se nivelan los servicios. Lo vamos a ver más adelante. En definitiva, y en la actualidad, los servicios esenciales que se nivelan son educación, sanidad y servicios sociales. En principio, porque hay una nivelación parcial, aunque luego hay un fondo que nivela totalmente. Y aquellos servicios creados por las propias autonomías. Es decir, que el poder que tienen las comunidades autónomas, la autonomía que tienen realmente esas comunidades autónomas, está en el diseño del sistema de financiación, realmente. Entonces, cuando nosotros sabemos si una comunidad autónoma tiene más o menos poder, lo que hacemos es ver cuál es en realidad la cesión de competencia en gastos e ingresos que tienen esas comunidades autónomas. Bueno, el diseño del Estado de la Autonomía Española al que pretendíamos llegar está basado fundamentalmente y en la práctica en unos principios meramente políticos. En realidad, nosotros sabemos que para que el diseño de la descentralización hubiese sido de forma que se hubiese prestado el servicio a los ciudadanos y ciudadanas de forma eficaz, equitativo y además estable, deberían de haberse basado en unos principios de la teoría del federalismo fiscal. Cosa que en la actualidad, como vemos, no hay una correspondencia realmente. Esos principios son el principio de reparto de competencias, que requiere, en primer lugar, definir cuáles son las competencias que se van a trasladar a las comunidades autónomas, y también habrá que hacer un análisis del coste que supone esos servicios, esa prestación de servicios públicos a los ciudadanos y ciudadanas,
teniendo en cuenta cuáles son las economías de escala según el nivel del gobierno, si estamos hablando de gobierno en comunidad autónoma, si estamos hablando regional o si estamos hablando local. También, en segundo lugar, está el principio de correspondencia entre pagadores y beneficiarios. Eso hace referencia a la responsabilidad de la comunidad autónoma, no solo en el lado de los gastos, es decir, cómo se gasta el dinero, sino también cómo toman las decisiones con relación al ingreso. Para eso se necesita que haya un nivel muy similar entre la descentralización del gasto y del ingreso. De esa forma, el ciudadano y la ciudadana puede ver claramente cuáles son las tomas de decisiones que se han llevado a cabo en el lado del gasto y del ingreso, puede tener una opinión formada sobre cuál ha sido la toma de decisiones en la comunidad autónoma y en consecuencia votar y tomar decisiones coherentes. Y por último, se refiere al principio de reparto equitativo de la carga. Es decir, nosotros sabemos que las comunidades autónomas tienen distintas capacidades económicas, por tanto hay diferencias interterritoriales. ¿Cómo se consigue de alguna forma que sean equilibradas, que estén equilibrados los recursos entre las comunidades autónomas? Pues se consigue a través de dos mecanismos, que son los mecanismos de nivelación y de solidaridad, que lo que permite es que el reparto sea lo más equitativo posible, el principio de equidad. ¿Vale? En ese se basa este principio. Los mecanismos de nivelación permiten que el servicio prestado por distintas comunidades autónomas sean similares para todos los ciudadanos y ciudadanas, estén en el territorio que estén, es decir, que un andaluz recibe el mismo servicio sanitario que recibe un madrileño, siempre y cuando esas comunidades autónomas ejerzan similar esfuerzo fiscal. Sí, hay una correspondencia con el esfuerzo fiscal. Y la solidaridad, pues se le dan subvenciones a aquellas regiones o a aquellas comunidades autónomas que tienen una renta per cápita menor que la media. Bueno, entonces, como veremos más adelante, hay muy poca correspondencia entre los principios en los que se basa nuestro sistema de financiación autonómico y los principios de la teoría del federalismo fiscal que nosotros acabamos de esbozar. Se debe fundamentalmente porque cuando se hace el reparto pues se ve cómo hay grandes diferencias en los recursos asignados per cápita de una comunidad autónoma. Entonces hay desigualdades muy importantes que no están explicadas por ninguno de estos principios. Por tanto, no hay una gran correspondencia. Bueno, vamos a analizar las características del sistema de financiación de 2009, que es el que actualmente está vigente, aunque hay un informe de expertos que tiene una propuesta encima de la mesa para una revisión de este sistema. Pero actualmente el sistema que sigue vigente es el que se diseñó en 2009. Bueno, a ver, en España, y en base a lo que se ha establecido, lo que está establecido en la Constitución española, las comunidades autónomas más ricas aportan y las comunidades autónomas más pobres reciben del sistema de financiación, en definitiva. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo se ha llegado a acuerdos durante todos estos años? Si la negociación es suma cero, si unas aportan y otras reciben, es muy difícil llegar a un acuerdo sin presiones entre las distintas comunidades, porque las más ricas quieren recibir más porque aportan y quieren gastar más, las más pobres quieren recibir más porque no tienen para cubrir el nivel mínimo de los servicios que prestan a sus ciudadanos. Pues han llegado a un acuerdo porque en realidad la negociación no es de suma cero en España, como por ejemplo pasa en Alemania, sino que es de suma positiva, es decir, que al final es como un juego en el que finalmente todos ganan. Por tanto, cuando se diseña un nuevo sistema de financiación, las comunidades autónomas negocian un incremento de los recursos que ya tenían en el anterior modelo, pero ninguna de ellas quiere. ¿Me explico bien? No sé si... Entonces, claro, al sumar, ellos todos ganan, aunque unos más y otros menos, pero al final, por eso se llega a un acuerdo. Y si nosotros tuviésemos, atendiéramos a los principios de equidad, en realidad, para poder saber cuáles los recursos, es decir, el volumen global de recursos que se van a repartir, nosotros deberíamos de saber realmente cuánto cuesta, cuál es el coste real de los servicios y de las actividades que las comunidades autónomas realizan para los ciudadanos y ciudadanas, cosa que no se hace. Es decir, cuál es el coste real de la prestación de servicios de la Junta de Andalucía para los ciudadanos y ciudadanas, para nosotros los andaluces. En realidad es un dato desconocido.
¿Y cómo se ha calculado todos estos años esos volúmenes globales de los recursos? Esos volúmenes globales de los recursos que se van a repartir, que yo lo he llamado ahí, bueno, lo llamamos en general, todos los que estudiamos sistemas de financiación, en la reflexión inicial, se parte siempre del status quo. Es decir, cuál era la recaudación tributaria y las transferencias recibidas en los años anteriores, en el año justo que se ha cerrado, con un incremento pactado. El incremento lo pone el Estado. Un incremento pactado. Y a partir de ahí, eso ha sido una negociación bilateral que se lleva a cabo en las comisiones mixtas y por tanto son negociaciones políticas. Y esa parte de recaudación tributaria de las transferencias, es decir, la parte inicial, esa reflexión inicial, en 1980 se llegó, cuando se empezaron a realizar las transferencias de los servicios a las distintas comunidades autónomas, se calculó de la siguiente forma. Primero se hizo un cálculo de los costes directos e indirectos del personal y del funcionamiento de los servicios trasladados de la agencia estatal a la comunidades autónomas. Y más una inversión de reposición. Bueno, con esas cantidades, esa cantidad que se llegó al final, se llevaron a las comisiones para que fuesen negociadas. Por tanto, la cantidad que finalmente es el origen de las distintas negociaciones que se producen después en cada sistema de financiación, esa cantidad fue negociada y fue pactada políticamente y no es un coste real ni objetivo de cuánto costaron realmente esos servicios iniciales. Que no sé si queda claro. Es decir, que las cantidades de las que se parte, el volumen global, en realidad no es un cálculo objetivo de costes, sino que en realidad se partió inicialmente de un cálculo, pero que luego, llegada a una negociación bilateral política dentro de las comisiones mixtas, donde se sienta el Estado y se sientan los representantes de la comunidad, de una comunidad autónoma, llegaron a un acuerdo sobre esas cantidades. ¿Vale? Y a partir de ahí, esa es la reflexión, porque todos los años se parte del status quo, incrementando esa cantidad. Por tanto, es la reflexión inicial. Es decir, nada tiene que ver en realidad cuál es el volumen global de recursos que se va a repartir con las necesidades reales de gasto que tiene cada comunidad autónoma. Hay una gran diferencia. Y eso es un punto débil de los sistemas de financiación. La segunda característica del sistema de financiación de 2009 es el cálculo de las necesidades de gasto de cada comunidad autónoma. En este sistema de financiación se introduce un cambio con respecto a los anteriores. Y es que se define por primera vez la necesidad de financiación, pero se asocia a la prestación de los servicios públicos esenciales. Mientras que antes, en la práctica, aunque no se decía explícitamente, en la práctica se financiaban la prestación de la totalidad de los servicios prestados por las comunidades autónomas, a partir del año 2009, impulsado fundamentalmente por las comunidades autónomas que eran más ricas, Cataluña, Baleares y Aragón también fue impulsado, también impulsó ese cambio de filosofía del sistema, pues se financia solo las prestaciones de los servicios de carácter esencial. Ellos definen esenciales como son sanidad, educación y servicios sociales. A partir de aquí pues, se calcula una fórmula que pondera a la población por otras variables que tienen un impacto sobre el coste de la prestación del servicio, que se llama población ajustada. ¿Y cuáles son las variables que se tienen en cuenta? ¿Cómo se calcula eso? Pues son población protegida equivalente del Sistema Nacional de Salud, ahora voy a poner los porcentajes, población en general, población que tenga la comunidad autónoma entre 0 y 16 años, la población mayor de 65, superficie, insularidad, es decir, son distintas, la dispersión de la población, y son distintas variables demográficas que ponderan para calcular las necesidades. ¿Cuáles son, por tanto, lo que le va a corresponder a cada comunidad autónoma? Y la tercera característica son los instrumentos financieros que están a disposición de las comunidades autónomas para financiar esas necesidades de gasto que han sido previamente calculadas. Hay dos tipos de instrumentos financieros. Por un lado están los tributos y por otro lado están las transferencias. ¿Cuáles son los tributos? Bueno, los tributos son recaudación de las tasas de los servicios que han sido transferidos, eso que todas las comunidades autónomas por esos servicios transferidos, recaudación normativa de los tributos cedidos, que son patrimonio, jurídico documentado,
fuego, sucesiones de donaciones. Luego están el IRPF, que es transferido el 50%, aunque el 35% tiene capacidad normativa a la comunidad autónoma. El IVA es transferido el 50%, la capacidad normativa la tiene el Estado, y los impuestos especiales, que puede llegar hasta una transferencia del 58%. Si los grandes suministradores de ingresos fiscales son IRPF, IVA, fundamentalmente, y los impuestos especiales, que están en un apartado, es decir, forman una masa de impuestos. Y por otro lado están las transferencias. Las transferencias de nivelación, que son las del fondo de garantía, que tiene una nivelación parcial desde que se modificó este sistema en 2009, y el fondo de suficiencia, que cierra la nivelación. Eso es lo que permite la nivelación total, que si quiebra el impulso de las comunidades autónomas más ricas, que pretendían nivelar solo los servicios esenciales, pues se rompen a través del fondo de suficiencia. Si al final todos quedan contentos, porque las más pobres sí completan la nivelación con el fondo de suficiencia. Y también están los fondos de modulación, que son los fondos de cooperación y los de competitividad. Normalmente se utiliza, en el fondo de cooperación se utiliza para aquellas comunidades autónomas que tienen una renta per cápita más baja que la media, y los de competitividad, aquellos que la asignación por habitante ajustada es por debajo de la media. Es decir, que unos nivelan y el otro otra vez vuelve a desnivelar y desequilibra los recursos asignados a las distintas comunidades autónomas. Bueno, este es más o menos el esquema que yo he traído aquí para que se vea claramente, donde la primera columna, que no sé si se ve bien, sí, ¿no? En donde la primera columna está la restricción inicial, es decir, cuáles son las necesidades globales de la financiación. Encontramos recaudación tributaria normativa del año 2009, que es el año que se había cerrado antes de diseñar este nuevo sistema, transferencias recibidas del año 2009, fondo de garantía y fondo de suficiencia, y los nuevos recursos aportados por la Administración Central, que por ejemplo el 13% había sido negociado para el nuevo sistema. Y los costes de los servicios que son transferidos, que son nuevos. Es la primera vez que se transfieren a las distintas comunidades autónomas. Luego están las necesidades de gasto de cada comunidad autónoma, que ahí tenemos ya los porcentajes de las distintas variables demográficas, y sería la población protegida equivalente al Sistema Nacional de Salud, pondera un 28%, un 30%, un 20,5%, un 8,5%, hasta generar la población ajustada para cada comunidad autónoma. Y ahora vamos a ver, pues voy a poner un cuadro para que se vea claramente cuando le corresponde a Andalucía, cuando le corresponde a Cataluña, a las distintas comunidades autónomas, para que se vea más claro, porque así es bastante difícil entender esas necesidades de gasto de los servicios esenciales. Y en la última columna encontramos los recursos de financiación, y ahí contamos con los servicios, cuáles son los recursos que se utilizan para financiar los servicios esenciales, que serían el 75% de la recaudación normativa, que es la teórica, que no es la que realmente, no es la que efectivamente recaudan finalmente las comunidades autónomas, sino que si todas las comunidades autónomas utilizaran toda su capacidad normativa que tienen, esa sería la recaudación teórica, para no usar la efectiva, porque al menos, por ejemplo, algunas comunidades autónomas no utilizan todos los impuestos que existen. Sucesiones y donaciones, Madrid fue prácticamente anulado en Madrid, igual que ha pasado con la última revisión de sucesiones y donaciones aquí en Andalucía. Entonces, ahí están el 75% de la recaudación normativa de las comunidades autónomas por impuestos seguidos y compartidos, y el fondo de garantía. El fondo de garantía, que será positivo para aquellas comunidades autónomas cuyas necesidades de gasto de los servicios esenciales sean menores a la recaudación normativa de cada comunidad. Y será negativa cuando sea justo al contrario, cuando las necesidades de gasto sean mayores que la recaudación normativa. Luego está el 25% que no entra dentro del fondo de garantía. El 25% de la recaudación normativa, porque solo han utilizado el 75%, ese 25% que está para cubrir otros servicios que prestan las comunidades autónomas en principio y que no han sido catalogados como esenciales. No son ni educación, no son ni sanidad y tampoco son los servicios sociales. Y por último, está el fondo de suficiencia, que es quien cierra la nivelación aquí. Es decir, ¿quién no tiene fondo de suficiencia? Pues aquel que no tiene suficientes recursos
con el fondo de garantía y con la recaudación tributaria de carácter normativo, la normativa, para cubrir las necesidades globales, es decir, las que están en la primera columna que corresponden a cada comunidad autónoma. Nos tenemos que acordar que esta restricción inicial, es decir, que esa necesidad global es una cuantía que viene de un acuerdo bilateral y un acuerdo político y no viene de una serie de indicadores objetivos de cuánto cuesta realmente prestar servicio en una comunidad autónoma. Por tanto, en realidad, el Fondo de Suficiencia nivela los servicios teniendo en cuenta las restricciones, es decir, teniendo en cuenta cuáles son los defectos que tiene inicialmente el propio servicio. Y por último, como ya hemos dicho antes, están las reglas de modulación a través del Fondo de Cooperación y Competitividad. Bueno, pues este es un cuadro que traía para ver cómo se dota el Fondo de Garantía en el ejercicio 2015, que es el último que ha sido liquidado, en millones de euros. La aportación autonómica, estos son cifras globales, el 75% de la capacidad tributaria en 2015 ascendió a 71.788 millones. La aportación estatal fue de 8.570, si hay una actualización que se produce, esa actualización es según la evolución que sufran los ingresos tributarios estatales, los que son del Estado nada más. En función de esa evolución, pues crece también la aportación estatal que realiza al Fondo de Garantía. Y en total, por tanto, el Fondo de Garantía total que cuenta el sistema de financiación para el 2015 fue de 80.357 millones. Ahí tenemos claro cómo Andalucía obtiene sus recursos. Primero están los tributos cedidos tradicionalmente, en Andalucía suponen 2.500 millones aproximadamente, otros cedidos totalmente, que son 255 millones, IRPF, IVA e impuestos especiales, que son los que llegamos a alcanzar hasta el 58% de transferencia, que son 11.577 millones. La total capacidad tributaria, por ejemplo, de Andalucía asciende a 14.339 y luego estos son ya columnas de homogeneización. Hay servicios que presta Andalucía y que no presta Castilla-La Mancha. Hay servicios que presta Baleares y que no presta Andalucía. Por tanto, se homogeneiza todos los servicios, notamos las cantidades, y la columna final es... ¿Qué? Que vamos a tener esto toda la tarde. Sí, bueno. Si nos vamos enterando no nos perdemos. Y la columna última son los ingresos tributarios ya homogéneos. Bueno, ahí tenéis, y vemos como Cataluña, por ejemplo, tiene una capacidad tributaria de 19.533 millones, no es la que más tiene, pero sí de las que más, es una comunidad autónoma bastante rica, tiene gran concentración de tejido empresarial, gran concentración de riqueza, tiene mucho menos paro, es decir, estamos hablando de unas condiciones, de menor dispersión, estamos hablando de una serie de condiciones, por ejemplo, que no tienen otras comunidades más pobres. Y la que más capacidad tributaria tiene, se ve claramente como es Madrid, que son 19.000 millones, 19, casi 20.000 millones de euros. Bueno, ahí podemos ver cómo se genera el fondo de garantía. En la primera columna está la capacidad tributaria de cada una de las comunidades autónomas. Tenemos Andalucía, que su capacidad tributaria asciende a 14.339, como habíamos dicho, millones. Como habíamos dicho en el cuadro anterior. El peso de la población ajustada, es decir, la necesidad de gasto, ahí está, ese es del 18,74% para Andalucía. Para Cataluña el 17%, por ejemplo, y para Madrid el 14%. Eso lo que hace es ponderar los recursos que necesita, las necesidades de gasto para cubrir los servicios esenciales de cada comunidad autónoma. Por tanto, ¿cuánto aporta cada uno al fondo? Pues capacidad tributaria por el 75%. Y eso da la tercera columna. Y sería, por ejemplo, Andalucía aporta al fondo 10.755 millones. Y Cataluña aporta al fondo 14.650 millones. Y Madrid aporta al fondo 14.896 millones. Y el Estado aporta al fondo, como habíamos dicho en el primer cuadro, 8.570 millones. En rojo abajo. No tenemos entero. No sé. Sí, se ve muy bien. ¿Se ve? Quizá. Si le pongo, no sé, aquí, el cursor. Voy a utilizar el cursor, a ver si así. En la columna 4 se dice cuál es la participación que tiene cada comunidad autónoma en el fondo. ¿Cómo se calcula eso? Eso se calcula la población ajustada por el fondo. Es decir, la columna 2 se multiplica por la columna 3 y nos da la participación en el fondo de cada comunidad autónoma.
¿Cuánto participa Andalucía? Andalucía debe participar en ese fondo con 15.062 millones de euros. Andalucía recogerá para cubrir sus servicios esenciales. Si ella ha aportado 10.755, tiene que recibir del fondo de garantía 4.307 millones. ¿Se ve claro? Cataluña, por ejemplo, solo va a participar, ella, calculando la participación en el fondo, que es el 75%, o sea, el fondo por el peso de su población ajustada, ella tiene que participar en el fondo con 13.672 millones. Si tiene una capacidad de, si ella aporta al fondo, de 14.650 millones, aporta al fondo y no recibe del fondo 978 millones. Por tanto, se ve claro que las comunidades autónomas más ricas aportan al fondo, porque tienen cuantías negativas del fondo de garantía, y las más pobres tienen los fondos positivos porque reciben de ese fondo de garantía. ¿Se ve claro? Bien, y aquí es como se calcula el fondo de suficiencia, que es quien cierra la nivelación de todos los servicios prestados por las comunidades autónomas. Entonces, ese fondo de suficiencia parte del fondo de suficiencia anterior, del ejercicio 2014, que era de 457 millones. Se actualiza con el índice, la evolución de los tributos estatales, de los ingresos por tributos estatales, que da 496 millones. Finalmente, el fondo de suficiencia que recibe Andalucía es de 496 millones en ese ejercicio económico. Por tanto, el fondo de garantía más el fondo de suficiencia cubre la totalidad de los servicios prestados por la comunidad autónoma andaluza, por ejemplo. Y si la recaudación hubiese sido menor, es negativo. El del fondo de suficiencia no necesitaría, no se le daría fondo de suficiencia. Claro, el fondo de suficiencia lo que hace es cerrar la nivelación en positivo. ¿Por qué este modelo es inestable? Porque otro de los puntos que nosotros tendríamos que tratar aquí es por qué es inestable y ha estado en permanente reajuste. Bueno, una de las causas más importantes, son todas, ¿no? Pero una de las asimetrías más importantes que se da en el sistema es que nosotros hasta ahora, yo no lo he dicho, nosotros hablamos de 15 comunidades autónomas que están dentro del sistema común, porque hay otras comunidades autónomas, ¿vale?, que están dentro del sistema foral. Entonces, son dos sistemas radicalmente diferentes que no tienen una serie de privilegios. Podríamos decir el sistema de financiación privilegiado, que es el foral, luego el sistema común, que es el resto de comunidades autónomas. Tienen grandes asimetrías que provocan grandes desigualdades en los recursos asignados por población ajustada o per cápita en las distintas comunidades autónomas, y ha provocado presiones para revisar los distintos sistemas de financiación, para mejorar las cuantías que se destinan a las distintas comunidades dentro del régimen común. Por otro lado, los desequilibrios que hay entre la descentralización del gasto y del ingreso. España tiene un Estado autonómico con una descentralización del gasto mayor, por ejemplo, que en Alemania, mayor que en Australia. Es decir, de todos los países que tienen un Estado federal, pues España, que no es un Estado federal, tiene una descentralización del gasto elevada por encima de la media de los países con los que se puede comparar. Sin embargo, la descentralización del ingreso es más reducida. Es decir, se ha logrado mucho desde 1980 hasta la actualidad. Es decir, se ha producido una gran descentralización del ingreso, pero está por debajo de la descentralización del gasto en comparación con otros países como Alemania, como Australia, en Estados Unidos, donde la descentralización del ingreso es mucho mayor. Y hay unos sistemas mucho más sofisticados que los que hay en España. También hay una tercera causa que ha provocado la revisión continua de los sistemas de financiación, que es el goteo de traspaso de las competencias. Como hemos dicho al principio, como había dos tipos de autonomía, las de vía rápida y de vía lenta, pues las de vía lenta, claro, exigían cambios en el traspaso de los servicios y las competencias, y por tanto eso ha provocado revisiones continuas del sistema, a pesar de que nunca se ha tenido un sistema definitivo, porque siempre cada 5 años se revisaba el sistema, aunque ha habido algún sistema que se ha establecido que no se iba a revisar, pero finalmente sí se ha revisado. Y por último, el peso de la bilateralidad en las negociaciones, si el peso político. Si como hay una negociación
bilateral de las comisiones mixtas, como hemos comentado anteriormente, eso provoca una gran desigualdad entre las distintas comunidades autónomas, que no está justificado por ningún principio económico ni ningún principio de equidad, y por tanto eso ha creado bastantes agravios entre las distintas comunidades autónomas, que han provocado presiones por las más agraviadas para la revisión de los distintos sistemas de financiación autonómica. Bueno, ¿y por qué el modelo de financiación foral es tan privilegiado como dicen el resto de comunidades autónomas? Primero, porque poseen un régimen fiscal totalmente descentralizado. Ellos gestionan, no solo tienen descentralizado el gasto, sino que tienen absolutamente descentralizado el ingreso. Ellos no solo tienen capacidad normativa, sino que administran y gestionan todos sus impuestos. Y claro, eso le da una correspondencia importante, y aparte de eso, ellos no contribuyen al fondo de garantía. Ellos solo contribuyen con el cupo, que ahora vamos a hablar qué es el cupo, pero ellos no contribuyen, no aportan absolutamente nada de su recaudación al fondo de garantía. Ellos no aplican el principio de solidaridad. Y además solo entregan el cupo, que en realidad es una porción de su ingreso que entregan a la Administración Central, porque la Administración Central estatal presta un servicio dentro de las zonas forales. Como prestan un servicio de las zonas forales, pues tienen que pagar ese servicio. Y esas cargas no asumidas, que es como se llaman los servicios que presta el Estado, pues el concepto no es muy claro, no está bien definido, y eso crea grandes problemas también entre las distintas comunidades autónomas. Por otro lado, el ajuste del IVA se realiza a través de un procedimiento bastante opaco y obsoleto. Por ejemplo, los índices de actualización pues llevan sin actualizarse, llevan congelados desde hace más de 25 años. Por tanto, la actualización de esos ajustes de IVA pues, le favorece siempre las zonas forales. El impuesto de sociedades, por ejemplo, tiene capacidad total normativa, ellos gestionan y administran esos tributos, y la gestión les beneficia, porque ellos pueden hacer como Madrid hizo con el impuesto de sucesión e instalaciones. Pueden bajar el tipo impositivo, pueden cambiar las deducciones, pueden hacer lo que quieran con su capacidad normativa, y eso provoca, claro, una competencia en el establecimiento de donde se establecen las distintas empresas con mejores condiciones. Y las zonas forales poseen un mayor poder de negociación política, porque tienen peso, sus partidos políticos tienen un peso político que le permite crear mayorías parlamentarias a nivel nacional, y por tanto tienen capacidad de negociación. Su capacidad de negociación bilateral es muy importante. Y bueno, ¿eso qué ha provocado? Pues eso es lo que lleva a las tensiones entre las distintas comunidades autónomas, que la dotación de la financiación per cápita en las zonas forales sea el doble de lo que vienen obteniendo como valor medio el resto de comunidades autónomas. Y no hay ningún argumento económico que apoye esa grandes diferencia que existe entre el régimen común y el régimen foral. Eso es lo que provoca esas tensiones tan importantes y esos problemas políticos que actualmente tenemos encima de la mesa, como es el nacionalismo y el problema político de independencia que hay con respecto a Cataluña en la actualidad. Es una de las causas también. Bueno, ¿cuáles son, por tanto, las luces y sombras de este modelo de financiación? A ver, una parte positiva es que sí se ha logrado una gran descentralización del ingreso. No toda la que querrían las comunidades autónomas, por ejemplo, no todas las que querría Andalucía o Cataluña, pero sí se ha cedido mucho espacio normativo a las distintas comunidades autónomas a lo largo de estos años. Y eso ha provocado que se haya reducido también los fondos necesarios para la nivelación. A medida que incrementan la capacidad recaudatoria de las comunidades autónomas, necesitan menos fondos de nivelación. No necesitan ni tantos fondos de garantía ni tantos fondos de suficiencia. Entonces se produce una nivelación horizontal que también da lugar a tensiones, porque se ve claramente, nosotros hemos visto en el cuadro claramente cómo aporta Cataluña, cómo aporta Madrid y cómo aporta Baleares. Es decir, ellas ven cómo tienen que aportar y el resto sí. Entonces, esa nivelación horizontal crea realmente las presiones. Cuando la recaudación era estatal, el reparto era vertical, no se veía no se visibilizaba tanto. Eso no quiere decir
que la aportación y la recepción no sea la misma, sino que antes no se visibilizaba y ahora sí. Y eso ahora crea, porque no hay nada como saber qué es lo que pasa para poder tener una opinión y que se pueda luchar por tus intereses, pues eso es lo que están haciendo las comunidades autónomas, de alguna forma, soslayando por supuesto el principio de solidaridad interterritorial que está recogido en la Constitución española y el de equidad entre los distintos territorios. Y una de las sombras que tiene es que, aunque se ha avanzado mucho en la descentralización, es un diseño muy complejo y muy opaco. Y finalmente el resultado es que se nivela parcialmente, se nivela totalmente en base al principio, en base a una regla de gasto que se ha ponderado con las distintas variables demográficas, pero finalmente hay grandes desigualdades. Por tanto, todo lo que se ha diseñado y toda la dificultad y el trabajo que hay técnico detrás de un sistema de financiación no se ven los resultados, porque sigue existiendo grandes desigualdades en la distribución per cápita o por habitante ajustado entre las distintas comunidades autónomas. Y, por tanto, está claro que no hay ningún criterio claro que justifique esa gran diferencia, por eso hay esa gran tensión entre las distintas comunidades autónomas. Y esas son las soluciones que se proponen. Bueno, que yo propongo. Y que propone la mayoría de los expertos y de la literatura científica en torno a los sistemas de financiación. Bueno, el segundo no lo tengo tan claro que todos los estudios sobre los sistemas de financiación la compartan. En principio hay que definir cuál es el principio de equidad, es decir, qué se quiere nivelar y hasta cuánto se quiere nivelar. Eso no está en ningún sitio. Tenemos que decidirlo. ¿Vamos a nivelar o no vamos a nivelar? Es decir, vamos a definir ese principio claramente, no está definido en los sistemas de financiación y como no está definido, pues eso da margen de maniobra para poder negociar políticamente las cantidades que se distribuyen y cómo se distribuyen. Pero para que no haya tanto margen de maniobra en la negociación bilateral, vamos a intentar definir ese principio, que es el principio de equidad. ¿Qué se va a nivelar? ¿Cuándo se va a nivelar? Y que garantice, por supuesto, un nivel mínimo de servicios públicos fundamentales en todo el territorio. Eliminar privilegios forales. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues yo lo que se debería decir es que aporten al fondo de garantía, que aporten al fondo de garantía de la misma forma que lo hacen el resto de comunidades autónomas y que se pueda revisar y actualizar los procedimientos de cálculo de IVA, de impuestos sociales. Nadie quiere recentralizar los ingresos de las zonas forales. Lo que sí es que ellos contribuyan y que todos los mecanismos para la distribución de los impuestos y para los acuerdos con la agencia estatal pues que sean claros y no sean opacos y se actualicen a niveles que sean justos tanto para el resto de comunidades autónomas como para las zonas forales. Bueno, tampoco ha sido definido un sistema de medida eficiente y equitativo de las necesidades de gasto de la comunidad. Serían necesarios los cálculos de coste. Cuando no se hizo inicialmente, ¿qué alegó la agencia estatal? Alegó que no había contabilidad analítica. Es como hacen las universidades. Como no hay contabilidad analítica, pues no podemos medir. Pues aquí igual. Pues como no se puede medir porque no hay contabilidad analítica, pues no medimos desde 1980 hasta ahora. Que es el problema. Ya no ha habido tiempo suficiente como para poder medir cuál es la necesidad real de gasto de cada comunidad. ¿Vale? Que sería un esfuerzo adicional que ahora tendríamos que llegar a un acuerdo. Y en la práctica no existen mecanismos que visibilicen y que haya un control sobre cómo se gasta el dinero y que es imprescindible. Eso es imprescindible para ver si funciona eficaz y eficientemente el sistema de financiación y para que los ciudadanos visualicen el esfuerzo y el beneficio real del sistema. Es decir, actualmente los ciudadanos y ciudadanas están más a favor de la recentralización que la descentralización. Es decir, las comunidades autónomas han perdido prestigio en la prestación de los servicios los distintos ciudadanos. En las últimas encuestas que se hicieron, la mayoría de las comunidades autónomas, en Andalucía, en Extremadura, cosa impensable. Los ciudadanos han tendido a estar más a favor de la recentralización y que el Estado sea quien presta servicios que la propia comunidad autónoma. Algo inexplicable porque
Andalucía, Extremadura y las regiones más pobres han sido de las regiones más beneficiadas por los sistemas de financiación autonómica y la descentralización del Estado. Bueno, y por último debería establecerse un sistema tributario propio del Estado autonómico. ¿Y eso qué significa? Eso significa que se pueda diseñar hacia un sistema diferenciado o bien superpuesto, es decir, que se pueda gravar la misma base imponible por el Estado y por la comunidad autónoma. Por ejemplo, que haya un espacio fiscal para las comunidades autónomas, que actualmente no lo hay. En el IRPF hay una parte para las comunidades autónomas y una parte para el Estado, pero todo en una única renta. ¿Qué supone un espacio fiscal? Pues que haya una renta estatal y una renta autonómica. Y nosotros veamos claramente a quién estamos pagando los impuestos y quién nos presta el servicio.